En principio, bueno, el tema de la charla, de la conversación, no vamos a decir conferencia porque esperamos que sea más una charla o conversación, tiene que ver con la cuestión de la autogestión emocional en un tiempo tan particular como es la cuarentena. Y la primera pregunta que me surge hacerles es cómo se sienten, qué están sintiendo en este momento y también si saben bien lo que están sintiendo a causa de la coyuntura que estamos viviendo por el coronavirus. ¿Cómo se están sintiendo actualmente? Si alguien quiere hablar, verbalizarlo, no me enojo. Como siempre en la casa secretaria. Qué raro. Primero, ¿cómo se están sintiendo y si saben por qué se están sintiendo de la manera en que se están sintiendo? Bueno, las dos reacciones que estamos leyendo en el chat son claramente posibles. Cecilia nos dice, ya me acostumbré a este estado, ya vamos casi que cerca de 60 y pico, 70 días. Y Martina, a mí la cuarentena me tiene en estado de irritabilidad. Bien, ese estado de irritabilidad es permanente, no es pausado, de qué depende, a qué se debe. Angustiada, Justina, bien. Perfecto. Ahora, es importantísimo que ustedes puedan detectar a causa de qué está viniendo ese estado, por qué viene y cuáles son las sensaciones corporales que te produce ese estado de irritabilidad, de ansiedad, de angustia. Corporalmente, ¿cómo se transforma eso? O en qué se puede llegar a transformar en el caso particular de cada uno, por ejemplo, porque no pasa que no va a ser exactamente igual en todos. ¿Cómo se manifiestan esa angustia, esa ansiedad, esa irritabilidad? Bien, Laura, presión en la garganta. ¿Qué más puede aparecer? Esto, si bien hay estadios que son comunes a todos, también van a encontrar que la sensación, digamos, de no poder expresar las emociones, de no saber qué me está pasando, de manejar o de vivir con la incertidumbre, a cada uno le va a pegar de distinto modo, de distinta manera. Bien, entonces es importantísimo que reconozcan esas sensaciones corporales que les están produciendo los estados que están nombrando. Ajá, me cuesta dormir, dice Justina. ¿Por qué sería, Justina, que te cuesta dormir? Bueno, a mí me pasa que me enojo muy fácil, yo lloro por cualquier cosa. Sí, eso es la irritabilidad que vos decías. Ahora bien, hay cosas que acá son importantes pensar de que estamos en un momento particular y seguramente el estadio que estamos viviendo no es para nada similar o semejante ni siquiera al de amigos, familiares o inclusive de personas que estén en la misma casa o en el mismo lugar con nosotros. O incluso podemos estar solos, con hijos, sin hijos, con pareja, con los padres. Hay múltiples de opciones bajo las cuales estamos pasando esta cuarentena, ¿sí? Y seguramente todo ese estadio completo, el combo entero, completo, permanente, no nos guste y seguramente va a haber algo que queramos o deseemos cambiar, pero que lamentablemente por las circunstancias no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso y tenemos que aprender también a poder motivarnos con lo que es la incertidumbre, como está diciendo Justina. ¿Sí? Incertidumbre que lamentablemente no sabemos hasta cuándo va a durar o hasta cuándo vamos a estar en este estadio porque es algo que nunca, pero nunca jamás nos pasó. Entonces también ante la novedad, el cuerpo, el espíritu, la mente empiezan a reaccionar, perdón, de distinto a diferente manera. Bien, lo primero que tendríamos que hacer para mejorar estos estados de angustia, ansiedad, irritabilidad e incertidumbre es ponernos a pensar en detectar y dejar que fluyan esas emociones que se nos presentan. ¿Sí? Es la emoción en un estado anárquico que se llama la emoción choque. Una vez que yo detecto qué me hace vivir esa emoción, cómo se me presenta, a través de qué se me da, una vez que justamente está pasando la anarquía, lo que yo puedo hacer es cambiar ese estado emocional y transformar ese estado de ánimo, propiciándolo para vivir diferentes emociones positivas. ¿Sí?
¿cómo sería o cómo haría esto? ¿Qué les parece que puedo desarrollar para empezar a ejercer esa transformación? ¿O qué es lo que haría cada uno de ustedes para cambiar este estado? Ahí estoy viendo que alguien entró con un Moto G5S Plus. Tenemos ganas de saber quién es, así lo saludamos. Bueno, ¿cómo harían para cambiar ese estado justamente? ¿O qué es lo que podrían hacer? Para intentar cambiar o para empezar a buscar un hábito que me permita transformar lo que yo estoy viviendo en la medida de lo posible en diferentes emociones positivas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Ahí dice Cecilia, tratando de ser consciente de que todo es temporal, perfecto. Sí, para empezar, lo primero que tenés que hacer es aceptarlo. Perfecto, Laura, eso íbamos a ir, ¿sí? ¿Cómo propicio yo en el día a día y con las limitaciones que tengo la posibilidad de vivir pequeñas emociones positivas en el día a día? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me apasiona? ¿Qué hago bien? ¿Y en qué puedo refugiarme para evitar tener pensamientos rumiantes que me recuerden cosas indeseables? ¿Sí? Esa podría ser una receta, aunque como repito, depende de cada uno. Excelente, tratando de aprender algo nuevo. Para poder, digamos, transformar un estadio de pensamiento al otro, lo primero que yo tendría que hacer o preguntarme es lo siguiente: ¿qué depende y qué no depende de mí? ¿Sí? ¿Qué cosas que están en mi entorno, en mi alrededor, en mi casa, en mi trabajo, en lo que fuere, pueden depender de mi accionar diario y qué no depende de mí y qué escapa totalmente a la situación que estoy viviendo? ¿Sí? El primer paso para cambiar un estadio emocional en esta situación específica pasa a ser ese: preguntarme, analizar fuertemente, de forma profunda, a través de la introspección, qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí. ¿Sí? ¿Pueden visualizar estos dos estadios en este momento de sus vidas, aquí y ahora? Si alguien quiere hablar, no me enojo, tampoco. Bueno, eso que dice Martina es interesantísimo. De hecho, depende de mí el estado en que me encuentro. Entonces, es algo netamente favorable porque vos podés hacer absolutamente de todo para cambiarlo. ¿Sí? El problema se empieza a suscitar cuando vos ya tenés un estadio que no depende de vos y no podés hacer demasiado para cambiarlo, y cómo lidias poder vivir con eso. Bien, en segunda medida, además de preguntarme qué depende y qué no depende de mí, tengo que pensar cómo han cambiado mis expectativas desde que inició todo el tema de la pandemia hasta este momento que llevamos no sé cuántos días. Exacto, hay un dicho que dice mente ocupada, ansiedad paralizada. Bien, entonces hay que tratar también de ocupar toda esa cuestión de la mente, porque también los estadios varían. Hay determinadas profesiones que están trabajando inclusive más que tal vez en una situación de normalidad, y otras profesiones o negocios que lamentablemente por el momento en que atravesamos se han quedado sin trabajar estos 2 meses. Entonces probablemente emocional y psicológicamente esas personas sean las más afectadas en todo sentido. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado con las expectativas? ¿Han aprendido o han podido cambiar las expectativas que teníamos, por ejemplo, en enero, febrero, con las que tenemos ahora casi junio? ¿Qué ha pasado con eso y cuál fue el proceso emocional de esa transformación? A ver, quiero ver qué me están diciendo. Exacto, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo ha sido esa reestructuración? No quiero grabar.
Bueno, hola Domingo, ahí te estoy viendo. Hola, Estanislao. ¿Cómo estás? Somos muchos, Bienvenido ya pensaba que al estaba. programa, pero te acoplamos. Algunas postergadas, Laura, otras reevaluadas, bien, pero ¿cómo se han sentido en el proceso de reevaluar las expectativas? Ahí me está gustando lo que dice Cecilia. Ahora hay que empezar desde cero y planificar porque es otra realidad nueva. Exacto, Lucía, en mi caso estoy de viaje y tengo que cambiar todo. Bueno, el caso de Lucía, que vos me dijiste que estabas en Irlanda, ¿puede ser? Viene como anillo un ejemplo al dedo perfectamente para ponerlo acá. No sé cuándo te habrás ido para Europa, Lucía, si fue, me imagino que habrá sido este año, pero a principios de año, fines del año pasado. Y acá uno puede pensar, la verdad que justo me voy a vivir a Europa y se me larga todo esto. Es como si el destino estuviera contra mí. Bien, justamente lo estás diciendo, desde febrero. Bien. Ahora, Lucía podría pensar su realidad de dos maneras distintas o diferentes. En la primera, victimizarse, perdón, pensar y sentir. La verdad que justo que yo me voy a vivir a Europa, se larga una pandemia de coronavirus, encima estoy en el Reino Unido, que es uno de los lugares que está más, pero más afectado. La verdad que esto me arruinó la vida, no tengo ganas de hacer nada, no sé cómo seguir. Otro estilo de pensamiento, en ese ejemplo, es poder reevaluarlo y decir, sí, me tocó un escenario de pandemia que nunca se vivió, jodido, inquietante, penetrante, pero estoy en el lugar que quiero estar y esto se va a terminar y tengo que salir adelante. Y aparte tengo que salir adelante, lo tengo que disfrutar porque estoy en el lugar que quiero estar. Entonces, esos dos pensamientos son muy, pero muy distintos de la forma en que yo puedo afrontar la realidad en el ejemplo de Lucía. Acá estoy leyendo, a ver. Fue difícil porque creo que todos nos imaginamos otras realidades a las que estamos viviendo totalmente. Y me calmó mucho centrarme en lo que tengo y no en lo que me falta y en lo que perdí, exacto. Esa reevaluación de saber, digamos, qué es lo que tenemos y que también se presentó el tema de que podemos vivir con menos. ¿Sí? Y también esto no llevarlo a cabo, que inconscientemente todos los seres humanos lo hacemos, de la perspectiva de la comparación. Tal persona está en este momento, hace esto, trabaja esto o hace lo otro, porque esa realidad que tiene la otra persona, por más que sea conocida o cercana, puede ser muy distinto a lo que estoy viviendo yo y su ejemplo por ahí no me va a valer a mi situación actual. Bien, entonces esa es la forma de reevaluar la realidad que yo estoy teniendo o que estoy sintiendo en este momento. Bien, fíjense lo que les voy a compartir ahora, me avisan cuando lo vean. Bueno, ¿vamos bien por ahora? Perfecto. Bueno, seguramente estén viendo lo que son las 5 habilidades prácticas de la inteligencia emocional, que las primeras 3 que están pudiendo ver, si no la están pudiendo ver me dicen, son internas y las últimas 2 son externas. ¿Sí? Las primeras 3 son intrapersonales, las segundas son interpersonales. Ahora bien, por el tópico, por el tema de la charla de hoy, claramente nos vamos a centrar más en las primeras 3 que en las últimas 2. Bien. Por lo pronto, fíjense esto que les voy a mostrar acá. A ver si lo pueden ver en este momento. Esto que es muy importante verlo desde el punto de vista de los enemigos de la motivación. Bien, fíjense que figuran, son 9 y uno más que está en decantado con rojo, que es el enemigo nuevo, que es la incertidumbre. Bien, en toda esta situación que se les está presentando, seguramente todos estos enemigos que ustedes están viendo acá se presenten en mayor o menor forma, pero la primera metodología para trabajar esta cuestión es detectar el enemigo que más me está acechando en este momento. ¿Sí? La pregunta sería para ustedes si fácilmente a través de solamente mostrar esto que están viendo, pueden detectar cuál es su enemigo en este momento y en esta situación actual. ¿Pueden detectarlo? ¿Les cuesta?
A ver, ahí está. ¿Les está costando detectarlo o no? ¿O es como que, a ver, se pueden presentar varios de los que están acá, pero generalmente uno o dos están más allá de por defecto o empiezan, dependiendo de cada personalidad, a ser más fuertes de detectarse? ¿Cuáles serían para ustedes el enemigo más fuerte en este momento de lo que es la motivación que tienen en este momento particular? Ahí estoy pudiendo leer, se me trabó el chat en un momento. La impaciencia e incertidumbre. Varios, bueno. Y estoy viendo claramente que la impaciencia claramente está. ¿Sí? ¿Por qué sería la impaciencia los que eligieron la impaciencia? Impaciente, ¿por qué? Porque no sé cuándo se termina esto, por algún otro motivo. Bueno, pero más allá de eso también es un buen momento como para poder analizar todo esto. Exacto. El no saber qué va a pasar ni cómo va a seguir es algo que lamentablemente en el día a día estamos pensando y pasando de cuándo va a haber luz al final del túnel y lamentablemente no sabemos específicamente cuándo vamos a poder terminar con todo esto y esto es lo que nos tiene o nos guía o nos basa en los diferentes estadios emocionales que pueden ser miedo, ansiedad, angustia, el hecho de la intimidación y la cuestión también de que no sabemos cómo va a terminar y hay una restricción clara de la libertad. Bueno, eso que dice Martina, no se puede vivir con tranquilidad, es lo que me pone impaciente. A ver, dentro de las actividades que nosotros dijimos que uno puede hacer para propiciar lo que son las emociones positivas, uno primero tiene que saber o detectar qué es lo que le gusta, qué lo hace sentir mejor y qué me va a traer esas emociones positivas. Desde ya, sí, Domingo, ahí estoy escuchando algo. No, perdón, intentaba tocar otra. No hay problema. Bueno, entonces eso es lo que a vos te está poniendo impaciente en este momento, ¿sí? ¿Cómo salir del estado de impaciencia? La primera regla clara es propiciar estadios de atención, de concentración y de ocupar la mente en cosas que te gusten y que te den claramente una sensación de sentirte bien con vos mismo. ¿Sí? Ese es el primer paso. Y es también bastante diferente porque cada uno se pasa a preguntar qué es lo que me produce a mí este tipo de emociones positivas. Y también la sensación importantísima que yo tengo que tener para no desviarme de todo, de sentir que voy avanzando en mi vida, en lo que estoy haciendo, pese al estado de pandemia que estoy viviendo. ¿Sí? Una cosa que los psicólogos llaman la percepción de progreso en metas. Bien, sentir que yo voy avanzando. Hay cosas en las que voy a poder avanzar y cosas que no. Los chicos que están en la universidad, ahora por ejemplo, acá está Martina, que creo que sos la única de los que fueron alumnos míos, y Lucía también, pero Lucía tengo entendido que vos ya estás recibida, así que estás en otro estadio. El hecho de que puedas seguir estudiando, rindiendo las materias, es un plus desde todo punto de vista, ¿sí? Porque en ese sentido vos sentís que estás avanzando. Los que somos profes, somos docentes y no hemos tenido que ayornar a las clases virtuales, también sentimos que en modo laboral, por lo menos en ese aspecto, estamos avanzando. Entonces eso ayuda también a que el día a día se haga mucho más productivo. Ahora, pónganse en la cabeza de una persona que lamentablemente no puede desarrollar su trabajo y siente que no está avanzando, que está todo paralizado y además de la incertidumbre hay una cuestión económica. Entonces, ahí sí es mucho más difícil
propiciar estadios positivos, aunque desde luego que se pueden hacer. También es la oportunidad perfecta para trabajar en el desarrollo o la adquisición de diferentes hábitos. Bien, ¿qué significa esto? El hábito, por ejemplo, de lo que es la innovación. No vamos a pretender o proponernos trabajar en una innovación a muy, pero muy grandes rasgos, sino en las pequeñas cosas que yo puedo ir a hacer día a día para estar mejor. ¿Sí? Que por ahí no son cambios grandilocuentes, pero sí pequeñas cosas, actitudes o cuestiones relacionadas con lo que hago día a día que me van a permitir rendir más productivamente y por ende elevar toda mi vibración y toda mi energía hacia la consecución del objetivo que tenga y que pueda lograr en estos momentos. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar para hacer esto? Ahí Laura pone, en mi caso hace 2 meses no trabajo, por lo tanto tampoco cobro, por eso, bueno, ahí está el que depende de mí y el que no depende. Seguramente el hecho de que vos no puedas trabajar no depende en este momento de vos. Pero sí depende poder capacitarte para reencauzar tu profesión, lo que estés haciendo, cuando todo vuelva a la nueva normalidad, como están diciendo. ¿Sí? Hay un concepto que es muy nuevo, que se llama biohacking. No sé si lo han escuchado nombrar. ¿Lo han escuchado? Bueno, ¿qué será este biohacking? A ver, el hackeo de las computadoras, todos saben lo que es, ¿sí? Hackean una computadora, pero vendría a ser el concepto de hackearte a vos mismo a través de cambio de actitudes, de cosas y de hábitos que te permitan rendir de la mejor manera en determinados entornos. O sea, lograr tu máximo potencial físico, mental y espiritual. Bien, bienvenidos a los que se están sumando. Ahí estoy viendo Fabiana, Marcelo, bienvenidos. ¿Sí? Es decir, buscar el modo de alterar mi conducta, mi realidad, para que yo pueda rendir de la mejor manera físicamente, mentalmente, espiritualmente y emocionalmente. ¿Sí? Ahora, este concepto está interesantísimo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué es lo que yo podría hacer? ¿Ahí escuchaste, Martina? O sea, ¿qué es lo que yo podría hacer en el entorno en el que estoy? Primero, a ver, yo les pregunto por algún caso. ¿Este es un momento que estamos viviendo de cuarentena para hacer dieta o no harían dieta en este momento? ¿Qué opinan de eso? ¿Harían una dieta estricta o no lo harían? No, y me parece muy bien que no. Una cosa es cuidar tu alimentación, estar consciente de lo que comes para poder rendir mejor. Y otra distinta va a pasar a ser una dieta estricta, a sumarle el inconveniente que ya tengo, que no puedo salir de conseguir la comida, etc. En condiciones naturales prácticamente sería un acontecimiento que me estaría estresando más acerca de lo que estoy viviendo. ¿Bien? Sí, Fabiana. Eso depende de cada uno, ¿sí? Si vos lamentablemente, Martina, estoy viendo tu pregunta, llegás a un estadio como el de Laura, en el cual no podés trabajar a causa de la pandemia, no podés hacerlo, y tu mente no está ocupada para nada, es un momento excelente. Ahora, en tu caso, que vos estás con las materias de la universidad, que estás inscrita en varias y toda esa cosa o toda esa cuestión, tenés que analizar de acuerdo a tu autoconocimiento si conviene o no sumar estas cosas para no generarte más estrés y si la vas a estar disfrutando. Bien, ese es el sentido ahí de que están poniendo de la reinvención.
Y eso depende mucho de lo que es la cuestión del autoconocimiento y de que vos tomes decisiones que se apoyen de alguna u otra manera en tus valores y en lo que vos pensás que es lo mejor para vos ahora. Hay ocasiones en las que también uno no sabe qué es lo mejor para uno y ahí todo este análisis se complica absolutamente en todo sentido. ¿Sí? Por ende, sí en este momento, más allá de que vos tengas un montón de cosas que hacer o que tengas pocas cosas que hacer, es un momento muy particular para analizarte, para la introspección y para autoconocerte a vos mismo o a vos misma de la mejor manera. ¿Sí? Y saber qué decisiones podés tomar en concordancia con los valores que tenés o que vas teniendo. Y eso es fundamental, toda esta cuestión de lo que es el autoconocimiento, lo que es la conciencia emocional, por ejemplo, que hablábamos al principio. El saber qué emociones estoy viviendo en cada momento, porque, a ver, habitualmente uno en situaciones normales generalmente se da cuenta de las emociones cuando son muy fuertes o cuando son muy profundas. Pero no está habituado a que sutilmente en los pequeños momentos, cuando estoy desayunando, cenando, conversando con alguien, yo no me pregunto habitualmente cómo me estoy sintiendo. Y esta es una buena manera o un buen momento para poder hacerlo y para armarse lo que se llama un diccionario emocional. ¿Sí? ¿Qué sería ese diccionario emocional? Por ejemplo, a ver, digan una emoción cualquiera que estén viviendo que hayan vivido hace poco, para que les dé el ejemplo. Bueno, angustia, ¿sí? Primero, ¿cuándo estoy viviendo angustia? ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando vivo la angustia? ¿O qué me pasa cuando vivo la sorpresa? ¿Cómo reacciona mi cuerpo, mi mente? ¿Qué se me produce en cuanto a sensaciones corporales? ¿Me da alguna alergia? ¿Me duele el estómago? ¿Se me aprietan las vísceras? ¿Tengo tensión muscular? ¿Cuál es la reacción que yo pueda asociar con la angustia, por ejemplo, o con la sorpresa? Una vez que empiezo a detectar eso con el hábito, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que yo sienta la sensación corporal de tal o cual emoción, automáticamente mi cerebro la va a asociar con eso que estoy viviendo, entonces voy a minimizar su efecto negativo. ¿Sí? Y eso va a ser muy, pero muy fundamental para lo que yo viva a futuro. A ver, ¿ustedes conocen, por ejemplo, la regla del triple 2? ¿La han escuchado nombrar? No, Laura no, los demás tampoco, me imagino. A ver, ¿cuál sería la regla del triple 2? Dijimos primero, por lo que es el autoconocimiento, es saber qué sensaciones corporales me produce determinada emoción. Y después, claramente, empezar a pensar en el concepto de autoconfianza o de autoeficacia, que sería el siguiente. No por ahí lo que yo sé hacer con mis habilidades, sino lo que creo que soy capaz de hacer con esas habilidades. O sea, no mis habilidades por sí mismas que tengo, sino lo que yo creo que soy capaz de hacer con esas habilidades. Eso es fundamental que yo le empiece a poner en práctica para crear, para vibrar y para buscar el tono de las emociones positivas. Ahora, la regla del triple 2, ¿qué sería? A mí me pasa algo positivo o negativo. Vamos a ir con un ejemplo de lo negativo. Algo que seguramente no me haga sentir de la mejor manera, algo que sea bastante negativo, por ejemplo. Bueno, una vez que me pasa eso y en el fervor de la emoción anacrónica, en el fervor de la emoción, digamos que es anárquica, que yo en un primer momento no puedo controlar, empiezo a respirar y a pensar, ¿cómo esto me va a afectar en 2 minutos, en 2 meses y en 2 años? ¿Sí? Seguramente en 2 minutos voy a seguir con el mismo estado emocional. Ahora, ¿será para tanto que en 2 meses me siga afectando? Y después, ¿será para tanto que en 2 años me siga afectando? ¿Qué es lo que logro con este pensamiento? Que por ahí a las primeras de cambio, como ustedes lo pongan en práctica, no va a ser tan fácil, pero después con el hábito sí. ¿Qué logro con todo esto? A ver, ¿qué podría lograr? ¿O cuál es el efecto que tiene poner la perspectiva de esta manera?
A ver, si yo lo puedo poner, por ejemplo, ante una ruptura con mi pareja, cuando me va mal en un examen, ¿cómo va a variar todo eso? Ahí estoy viendo, sería una forma de recapacitar, entender la importancia de lo que me está pasando y cuánto yo puedo hacer. Exacto, exacto, Laura, sobre todo, ¿sí? Desdramatizar lo mal que la estoy pasando en este momento y saber que esto no va a durar para siempre, ¿sí? Lo mismo yo lo puedo pensar con la pandemia, si se pueden ver, ¿sí? En 2 minutos y sí, sí, no va a cambiar nada. En 2 meses, ¿cómo estará esta situación del coronavirus, por ejemplo? De acá estamos en casi junio, en agosto, ¿cómo estaremos? Nos seguirá afectando y probablemente sí en alguna medida. Ahora, en junio del 2022, y ya sería la idea de que podamos hacer todo lo que queremos hacer sin ningún tipo de restricción, ojalá. Probablemente sí, pero ya vamos a tener otra manera de afrontarlo, vamos a tener todos los protocolos a flor de piel y vamos a poder tener muchísimas más libertades. Eso es lo que uno tiende a pensar. Fíjense el ejemplo de Laura que es muy lindo. O sea, a los 2 días estoy muy mal en una ruptura de pareja, a los 2 meses estoy triste y en 2 años soy una persona feliz. Exactamente. ¿Sí? De la tristeza yo paso a generar un nuevo estadio de alegría. ¿Sí? Y no de melancolía, que sería, por ejemplo, al revés de todo esto, porque la melancolía me lleva a pensar, está bueno tenerla para recordar sensaciones, pero me lleva a pensar siempre que el pasado fue mejor y que yo no voy a poder volver a ese estadio que tuve antes. ¿Sí? Gente, vamos a seguir un ratito más, ¿sí? Se va a cortar enseguida, una vez que se corte, entramos con el mismo link, ¿sí? ¿Entendido? Ya no queda mucho, pero una vez que se corte acá, entramos con el mismo link, ¿bien? Bueno, ya de un momento a otro se va a cortar. El mismo link que yo les pasé por celular, por WhatsApp, por donde fuere, por mail, aprietan de nuevo en el mismo enlace y entramos otra vez.